¿qué tal? A continuación, pues voy a hablar acerca del algoritmo que implementamos para realizar el proceso de identificación de objetos por su forma y su tamaño, implementando la visión artificial. Bueno, inicialmente, pues es importante eliminar cada uno de los datos que tenemos ahí, limpiar como tal todas las variables que han sido almacenadas para que pronto no vayamos a presentar algún error al momento de ejecutar nuestro código. Bueno, en este caso, lo que tenemos es una comunicación serial con Arduino. Esto lo hacemos como tal para enviar algunos datos que necesitamos de un sensor que se está implementando en el proceso. Y esto es para que después se pueda realizar una lectura en tiempo real de la imagen. Entonces, en este fragmento de código básicamente está contenido lo que es el tema de contraste, el brillo, el balance de blancos, y esto se hace para garantizar de que de cierta manera nuestra escena capture una imagen con valores ya preestablecidos y no vayan a estar variando, porque pues esto nos impide que los filtros funcionen de manera correcta cada vez que vayamos a realizar una nueva captura de imagen o que la luz varíe. Entonces es muy importante. Bueno, en este caso pues vamos a implementar un fragmento de código para leer una imagen que ya está contenida como tal en nuestro ordenador. Entonces, esto es con el fin de facilitar el proceso un poco aquí para la explicación. Lo primero que hacemos después de capturar esa imagen es realizar una escala de grises y posterior a ello pues aplicamos un filtro para suavizar el ruido. Además de eso, pues hay que binalizar la imagen para evidenciarlo simplemente en tonos de blancos y negros, ¿no? Esto para garantizar un poco el funcionamiento de los filtros que proceden a continuación. Y para aplicar nuevamente un filtro que me permita eliminar el ruido que aún sigue existiendo como tal en la imagen. Entonces, esta parte también es muy importante para rellenar las regiones, debido a que nos permite agrupar esos píxeles que están un poco difusos y si no se encuentran como tal en ese rango de píxeles que le indicamos, pues que los elimine también. Bueno, finalmente, pues lo que se hace es recortar como tal simplemente la sección que nos interesa, o sea, es donde va a estar contenida la imagen que se está capturando. Bueno, entonces a continuación, pues voy a mostrar las figuras y cómo se evidencian cada uno de los cambios con los filtros y los procesos que he indicado anteriormente. Bueno, entonces aquí, como se puede mirar en esta primera imagen, es la imagen original que se está obteniendo. Después de que en la comunicación serial con el Arduino, nuestro sensor nos arrojaron uno, el cual iba a indicar que se daba inicio como tal al proceso de capturar la imagen. Bueno, entonces, esta es la imagen 1. En la imagen 2 tenemos como tal la imagen en escala de grises. Y aquí en este caso suavizamos un poco la imagen, es decir, para que no se evidencie como tanto brillo como el que se presentaba en la imagen número 2. Bueno, posteriormente, pues lo que se hace es pasar la imagen a binarios, es decir, binarizarla. Entonces, que se evidencie simplemente en tonos de blancos y negros. Posterior a ello, en la imagen número 5 aplicamos nuevamente un filtrado para eliminar como tal el tema de el ruido que se estaba evidenciando. Como podemos mirar aquí en este caso, existía unos pequeños fragmentos de ruido, entonces eso puede afectar como tal a nuestro proceso. Bueno, en este caso, por último, utilizamos el comando que nos permitía rellenar ciertos sectores para que se evidenciara de una mejor manera como tal la captura de la imagen, como se evidencia aquí en el último recuadro. Entonces, este comando es muy importante también. Bueno, finalmente, lo que se obtuvo como tal fue esta imagen. Entonces, este ya fue el procesamiento que se hizo y se obtuvo como resultado después de aplicar todos estos filtros esta imagen. Bueno, posterior a haber obtenido como tal ya la imagen que vamos a utilizar, lo que nosotros vamos a hacer es asignar, en este caso, asignamos colores como tal a las regiones que son detectadas y entonces, después de haber asignado esto, es importante dibujar el contorno como tal de la figura que se está evidenciando, esto con el fin de realizar un mejor proceso de medición que se realizaba en este caso. Bueno, ahí se implementa como tal un ciclo for porque está diseñado el código por si tenemos varias imágenes en una sola captura, pero en este caso pues simplemente utilizamos una forma por cada imagen. Entonces, pues, en caso tal de que quisiéramos poner varias imágenes, se podría. Bueno, aquí en esta parte lo que vamos a hacer es extraer información acerca del área y el centroide, que es básicamente lo que nos va a servir o en lo que nos basamos en la visión artificial y esto para establecer ciertos parámetros que nos permitan programar la parte de la comparación de las imágenes y así poder decirnos a cuál forma y a cuál tamaño pertenece. Entonces, bueno, inicialmente lo que se hace es realizar un proceso para extraer la parte de las áreas y centroides, como se había indicado anteriormente. Entonces, bueno, aquí en este caso vamos a ir obteniendo cada uno de los parámetros que nos van a servir para realizar después un proceso que nos va a permitir establecer una métrica, como está aquí en este caso, que es el valor como tal que vamos a obtener para ingresar a nuestra base de datos. Entonces, bueno, después de haber realizado este tema de las métricas, esta métrica se la vamos a asignar a cada una de las regiones, o sea, es decir, a cada una de las figuras que tuviéramos como tal en la imagen. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar una tuerca o un tornillo, una arandela, lo que sea, pero vamos a ponerte a uno. En este caso, se va a asignar una métrica. En caso tal de que tuviéramos, por ejemplo, dos figuras del tiempo, pues le asignaría una a cada región, o sea, cada una de las figuras le va a asignar la métrica que le pertenece. Entonces, ahí establecimos como tal esa parte numérica para posteriormente asignársela a la imagen que se estaba evidenciando. Entonces, aquí finalmente lo que hacemos es agregarlo en forma de texto a la imagen que ya se tenía. Voy a ejecutar esa parte del código para poder evidenciar como tal la parte de la que les hablé. Bueno, si ustedes recuerdan, en la parte final, pues se tenía esa misma imagen, pero de una manera binalizada, ¿sí? Entonces, lo que les contaba que se le asignaba un color a esa región con el fin de facilitar como tal el proceso de identificación. Entonces, además de eso, había una métrica
que se le asignaba dependiendo del tema del centroide y el área de cada una de las figuras. Se hacen los cálculos y se le asigna como tal un valor a esa forma. Entonces, esto es lo que nos ayuda a permitir la identificación por la forma y además por el tamaño. Pero después de haber hecho ese proceso, se crea como tal una base de datos. Esta base de datos lo que hicimos fue crear un vector donde utilizamos 12 medidas por cada una de las formas o de los objetos mejor que utilizamos como tal para nuestro proceso. Entonces, en este caso, pues le asignábamos 12 a cada uno. ¿Y qué se hizo? Para garantizar esta parte, lo que se hicieron fue ciertas mediciones en diferentes formas de ubicación de cada uno de los objetos. Esto con la finalidad de garantizar de que los datos que iban a capturar tuvieran ese rango que nos permitiese garantizar, identificar la imagen en diferentes posturas. Entonces, ahí está la información contenida de cada una de las figuras. Después de tener esa parte de la base de datos, con la métrica que mencionaba anteriormente que habíamos obtenido, que era en este caso un valor de 0.18 que se pudo evidenciar aquí en la figura número 3, es el que va a compararse como tal con la parte del vector guardado. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se hace un for como tal para recorrer lo que se tiene en la parte de vector guardado con el valor de nuevo valor, que es el que obtuvimos en la métrica. Entonces, en este caso, se va a hacer un recorrido por todo el vector y se va a hacer como tal aquí una comparación en los datos. Entonces, si esa correlación es menor o igual al 0,01, nos dice que esa posición en específico del vector va a pertenecer al objeto. Entonces, después de tener esa posición, vamos a decir la categoría como tal a la que pertenece. Entonces, en nuestro caso, pues el vector lo hemos dividido en 6 categorías, como comentaba. El vector, los 12 primeros datos pertenecen a una categoría y así se va incrementando de a 2 en 12 para cada una de las categorías. Entonces, después de obtener eso, identificamos como tal en esta parte la categoría en que se encuentra. Después de que hizo la comparación, por ejemplo, en la posición número 5 del vector, ahí se detuvo, obtuvo una correlación con lo que se le había indicado. Entonces, en ese caso, lo que se hace es mirar a qué categoría ahora pertenece. Si se encuentran los 12 primeros datos, va a pertenecer a la primera categoría y así sucesivamente. Bueno, en este caso, pues nosotros estamos trabajando en la implementación como tal de una red neuronal. Entonces, para ello, lo que hemos hecho también es otro filtrado, es otro tratamiento de las imágenes. Bueno, básicamente, pues vienen siendo casi los mismos del inciso anterior. Para ello, pues también una, una escala de grises, se suaviza el ruido, se binariza la imagen, se elimina después también el ruido que se tiene y así se va haciendo con cada uno de los filtros para, por ejemplo, rellenar las regiones también, hacer cada uno de los recortes que nos van a interesar verdaderamente. Entonces, aquí, pues a continuación, voy a ejecutar como tal ese código para evidenciar o que se evidencie lo que tenemos pensado implementar. Bueno, en este caso, pues aquí simplemente he decidido mostrar 4 figuras para no hacer tan extenso como tal esta parte. Entonces, donde la imagen original se binarizaba, posterior a ello, también se suavizaba el ruido y se aplicaba también un filtro para seguir eliminando esos pequeños fragmentos de ruido que seguían estando presentes en la imagen. Y por último, pues se obtenía como tal la región que nos interesa y eso es lo que se va a comparar con la base de datos que va a tener la red neuronal que vamos a estar implementando a futuro. Estamos trabajando ya en ello. Bueno, eso sería todo en esa parte. Entonces, después de tener como tal esa información de la comparación que se hizo con el vector y, por ejemplo, nos dice, no, pertenece a la categoría 1. Entonces, lo que viene a hacer es a comparar en los cases que implementamos aquí para ver como tal a qué objeto pertenece. Aquí nosotros también implementamos una comunicación serial para reportar valores de demanda a Arduino según la categoría a la que pertenezca. Entonces, aquí pues se comentó como tal esta parte del código para garantizar de que no nos vaya a generar algún error, pues para poder explicar de una mejor manera aquí, más que todo el tema del tratamiento de las imágenes y en qué nos basamos en el tema de visión artificial para sacar los parámetros que nos permitieron hacer la diferenciación de cada una de las formas y tamaños que implementamos. Entonces, bueno, aquí en este caso pues voy a compilar el código para poder hacer un proceso completo como tal de lo que viene siendo el tema de todo el proceso con los filtros, con la identificación y también que pues ya retornara a Arduino nuevamente para indicar cuál iba a ser la rutina que debía realizar para clasificar el objeto. Bueno, entonces aquí, en este caso, pues como les comentaba, teníamos todo el proceso de las imágenes. Entonces se hacía el tratamiento y posterior a ello se le asignaba como tal una métrica. En este caso tenemos un tornillo de 2 pulgadas. Entonces aquí después de haber ejecutado todo el código nos dice que ese objeto que tenemos pertenece a un tornillo de 2 pulgadas. Esto como tal es lo que nos retorna el case que se está implementando. Entonces clasifica dependiendo de la categoría y nos indica como tal qué objeto es. Para finalizar voy a cargar otra imagen, en este caso, y así de esta manera pues evidenciar que en sí se está ejecutando todo esto que he estado hablando durante este tiempo. Esperamos un momento, pues porque a veces el coste computacional pues, es un poco elevado en estos casos. Entonces, después de haber ejecutado todo el código, aquí se puede evidenciar de que nos dice que el objeto que se tiene arrojó que ese valor pertenece como tal a la categoría de una tuerca. Aquí se puede mirar como tal todo el proceso que se hace para esa figura. Entonces, se evidencia cada uno de los pasos que les he estado hablando.
Y pues ella también nos va a arrojar como tal su métrica, que es de 0.51, en la cual se comparó con el vector de datos que se tenía, y pues arrojó que pertenece como tal a la categoría twerks. Entonces, bueno, básicamente, esto sería como tal la estrategia que utilizamos a través de la visión artificial para realizar como tal la aplicación, en este caso.